Bueno, en este primer ejercicio un poco en específico vamos a trabajar una situación de quite más una interceptar un pase entre esos dos laterales, digamos. Entonces el defensor va a tratar de quitar el balón y cuando este atacante pierda ese balón va a tener que tratar de interceptar este pase entre esos dos laterales. Por lo cual Prima actúa sobre su oponente directo y una vez que evita que pueda entrar en esa pequeña puerta entre conos, trata de interceptar un pase. En el segundo ejercicio, bueno, el jugador con balón va a tratar de pasar uno de los apoyos y luego va a tener que tratar de interceptar contra el otro. Una vez que realice esta acción, va a tener que defender uno contra su par. Por lo cual pasa un jugador, intercepta el balón y después va a tratar de defender una situación de uno contra su par. Obviamente que podemos poner más jugadores de atacantes para que vaya mucho más rápido la situación, o podemos cambiar este ejercicio de interceptar por otro que puedan saber ustedes y poder combinar y hacerlo obviamente diferente. Por lo que vimos, estamos interceptando un balón y después vamos a tener que defender otra situación de uno contra uno. La situación acá va a ser: el central tiene un punto de apoyo en el lateral derecho. Se va a jugar una situación de uno contra uno. Una vez que se resuelva esta situación, este avanzado va a tener que tratar de interceptar un balón que va del extremo izquierdo al lateral izquierdo en esta situación. Por lo cual vemos defender uno contra uno. Le vamos a dar un punto de apoyo al lateral derecho, obviamente para que la situación pueda tener un poquito más de continuidad. Ya saben que al darle puntos de apoyo le permiten al atacante poder, si no puede superar rápidamente al defensor, que pueda continuar, y también se hace un poquito más intenso y un poquito más real para este avanzado. Así que bueno, la situación ahora sería uno contra uno, defenderlo y después ir a interceptar un balón que viene extremo izquierdo al lateral izquierdo. En este ejercicio vamos a tener un uno contra uno en zona central, pero si el balón se lo pasa al extremo izquierdo, tendríamos que ir a interceptar ese balón. Pero si no llegamos, como veremos en la próxima situación, a tratar de interceptar el balón, lo que tendríamos que hacer es defenderlo. Por lo cual tenemos una situación de uno contra uno al centro. Pero si cuando hago punto de apoyo al lateral derecho se la pasa al extremo izquierdo, voy a tener que interceptar ese pase o voy a tener que defender esa situación de uno contra uno. Entonces acá tendríamos ya tres variantes diferentes: defender en el centro, defender en zona lateral o interceptar en zona lateral. Por lo cual tendríamos muchos más trabajos y muchas más actividades para trabajar. En este caso podríamos hacer tres cosas: defender en uno contra uno al nuestro, pero si el balón va a uno de los laterales, puede haber un pase lateral que este avanzado simplemente tenga que interceptar, o puede ser que cuando le pasa a uno de los laterales quiera hacer una penetración hacia el medio en ese cuadrado y el avanzado tenga que defenderlo. Por lo cual controlamos a nuestro oponente directo y podemos interceptar esos pases lateral o ir en ayuda si uno de estos dos laterales decide entrar en este cuadrado para poder atacar. Tres conceptos que obviamente nosotros siempre trabajamos con nuestros avanzados. En este caso, situaciones de defender cruces más interceptar balones, por lo cual tenemos central con dos puntos de apoyo y en un momento cuando empieza a atacar se va a realizar un cruce, puede definir cualquiera de los dos, y después que el defensor ha finalizado la acción vamos a meter un segundo balón que el segundo central se va a apoyar con uno de los laterales, que se lo va a devolver y va a interceptar. Por lo cual el segundo central que está esperando tendría dos balones en la mano, uno para que este defensor pueda ir a interceptar y después tendría su otro balón para después empezar nuevamente a atacar. Así que en este caso estaríamos trabajando defender cruces más poder interceptar. Acá nos podemos encontrar que si el central se apoya al lateral izquierdo, el uno contra uno vendrá en la zona central. En cambio, si me apoyo en el extremo, el central pasará del lateral derecho y el avanzado obviamente se tendrá que desplazar y defender en otra zona. Esto porque muchas veces suceden desdobles o circulaciones
que hacen que el avanzado tenga que defender en otra posición, y obviamente es una situación que nosotros tendríamos que también trabajar con nuestros avanzados, por lo cual este simple ejercicio también nos daría esta oportunidad de trabajar esta situación, de que nuestro avanzado pueda defender en dos posiciones diferentes en un mismo ejercicio. Depende el punto de apoyo que quiera utilizar, obviamente, ¿no? Obviamente que después se podríamos hacer otras variantes, que el lateral izquierdo pueda pasar al extremo. En esta situación, lo que vamos a hacer es: inicia el juego, va a haber una pequeña permuta, y a partir de acá tenemos o defender el 1 contra 1 al zona lateral, o si el balón va al lateral izquierdo, que es un punto de apoyo, y va al central, a partir de ahí vamos a tener que tratar de interceptar, ¿no? Entonces en este caso tendríamos dos opciones diferentes de lo que puede llegar a suceder y de lo que puede tener que hacer el avanzado: o defender luego de la permuta un 1 contra 1 en el lateral, o si el balón, como en este caso, va al punto de apoyo, tratar de interceptar. Obviamente que si no llegamos, tendría que ser una situación de defender también 1 contra 1, por lo cual tendremos otra variante diferente también para poder ir trabajando y de defender también en dos espacios diferentes, que lo que veníamos diciendo anteriormente, que es otra de las cosas que es importante trabajar con nuestros avanzados, y siempre tratar de ir combinando diferentes situaciones de defender, de interceptar, de ayudar. Obviamente que cada entrenador, depende de lo que busque sobre su avanzado, va a poder ir adaptando el ejercicio que como lo crea mayormente conveniente. En este caso va a tener que defender un pase y va, es muy simple. El avanzado va a tener que tratar de tocar una de las marcas, y obviamente que el jugador va a tener que pasar al apoyo de ese lado y tratar de desmarcarse de la parte contraria. Obviamente es un ejercicio bastante de velocidad, le vamos a dar una desventaja a este defensor, que obviamente rápidamente tiene que tratar de cubrir y recuperar esa pequeña desventaja que va a tener contra el atacante. Y por último ejercicio, otro defensa de pase va, también es muy simple. Cuando el defensor pasa, se gira, el central va a pasar uno de los puntos de apoyo, y a partir de ahí se va a desmarcar y el defensor va a tener que tratar de recuperar. Son ejercicios muy simples, como pueden ver, son bastante individualizados solamente sobre el avanzado. Obviamente después tendríamos que ir a situaciones de 2 contra 2. Así que bueno, estos son los 10 ejercicios para empezar a trabajar con nuestro avanzado. Espero que sean de utilidad y nos vemos en el próximo video.